Compañeras, compañeros, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy tutor del evento Herramientas Ofimáticas para la Auditoría Intermedia. Sí. La finalidad de esta videoconferencia es generar un proceso de retroalimentación de los elementos que están cargados en la plataforma y principalmente de... Cualquier notificación les llega al correo electrónico. Por favor, si me ayudan con los micrófonos porque ya iniciamos. ¿Sí? Antes de continuar, no sé si usted tiene alguna inquietud para poder solventar este momento. Recuerden que este es un espacio de retroalimentación. Buenas. Buenas tardes. Con los micrófonos, las personas que están ingresando, silencialen por favor para no tener inconvenientes, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, daremos inicio a este proceso. Permítame compartir la pantalla. Marcelo, ya se descargó el... Bien. Nosotros tenemos en la plataforma que está clasificado en módulos, ustedes ya lo revisaron, ¿sí? Cada módulo tiene 2 sesiones y en cada sesión ustedes tienen que realizar actividades. Algunas actividades son calificadas, otras no las son, ¿sí? Una aclaración, aquí hay una actividad que se llama paquete Scrum, funciones básicas. Esa actividad usted la desarrolla, pero no tiene calificación. Si por alguna circunstancia le sale 0 en la calificación, no se preocupe porque eso no entra dentro del cuadro de calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Dentro del primer módulo tenemos funciones de comparaciones lógicas y extracción de datos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya. Aquí usted tiene la información dentro de este recurso y lo que tenemos aquí es el archivo. Vamos a trabajar directamente en el archivo y también observar los posibles errores que se pudieron haber cometido, ¿de acuerdo? Pues comenzamos. Tenemos una propuesta. La propuesta nos dice que dentro del archivo que está descargado, usted lo tiene en la plataforma, tenemos estas indicaciones que debemos cumplir, ¿verdad? Lo vamos a hacer muy brevemente porque usted ya desarrolló ese archivo. La gran mayoría de personas lo hizo muy bien. Algunas personas cometieron errores simplemente con coger otra columna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Dice en la columna y obtener los datos de la columna ID de pedido. Entonces, la ID de pedido que es esta de aquí, ¿no es cierto? Usted identifica la columna que está solicitando y aquí usted aplica la fórmula. Aquí tiene en la etiqueta, tiene la fórmula que debe aplicar. Se pone igual, sustituir, y lo que dice es que sustituya los guiones por un asterisco. Cuando usted trabaja dentro de Excel, automáticamente tiene la estructura de la fórmula. Mire, usted pone sustituir y aquí tiene cómo se va a ir configurando el texto, ¿sí? De dónde va a sustituir el texto original y el texto nuevo que se va a sustituir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la sintaxis de una fórmula. Usted debe ir cumpliendo con la sintaxis de las fórmulas. Pone aquí, que es el texto, pone punto y coma en algunas configuraciones. Mi equipo está configurado con coma, ¿sí? El texto original lo va a poner entre comillas, que es el que quiere sustituir, que es el guión medio, ¿sí? Punto y coma o coma de acuerdo a la configuración y el valor que quiera sustituir. En este caso dice por asteriscos, entre comillas. Cierra y automáticamente se sustituye. Mire, se sustituye. El asterisco sustituye al guión medio. Pero usted también puede hacer por cualquier otro valor. ¿Sí? Se me ocurre que usted quiera hacerlo por un slash, por ejemplo. Mire. Y lo sustituye. Es de acuerdo a la necesidad que usted tenga en su archivo. En este caso, por lo que solicitan, lo estamos... Simplemente se ubica al final, ve esta cruz que está ahí y hace doble clic.
y automáticamente se presenta en toda la estructura. Luego pedía que en la columna J obtener el largo de los datos de la columna nombre del producto. Buscamos nombre del producto, que es esto. Y aquí aplicamos la fórmula que es largo, que también está dentro del material. Largo. ¿Y qué es lo que hace esta función? Cuenta el número de caracteres de los elementos que usted está señalando en la celda. Hay que considerar que un espacio a Excel le considera como un carácter, ¿sí? Y simplemente copia la fórmula. Mire. Muy bien. Luego nos solicitaba, ¿qué nos solicitaba? En la columna K, extrae los números de cada celda de la columna ID del cliente, cuyo dato largo de la columna J tenga un valor mayor a 50. ID del cliente. Entonces, a ver, perdón. ID del cliente. Entonces, busco ID del cliente. Busco ID del cliente. Aquí está el ID del cliente. ¿Sí? ¿Y qué dice que extraiga? ¿Qué dice que extraiga? Los números de cada celda, es decir, solo los números. En teoría aquí yo debo tener 19.495, eso es lo que tengo que extraer. Pero cumpliendo una condición. Y aquí la voy a hacer en dos estructuras. Primero voy a trabajar con la función extraer. Extrae. ¿Qué extrae? Del texto que sería ID del cliente, que sería esto. Punto y coma para mí, desde la posición inicial. Hay que considerar que la posición inicial es la R en la celda B2, la J en la celda B3, ¿sí? Desde la posición inicial, dice. Entonces vamos a ver qué pasaría. Posición inicial, voy a ponerle 1, coma, y el número de caracteres. Si se dan cuenta, los números cumplen un factor, cumplen un patrón, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Si cuentan más abajo, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Y pongo 5. Pero aquí no va a pasar nada. Observemos. ¿Qué extrae? 5 caracteres a partir de la posición inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso no es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Que extraiga los valores. Entonces, ¿desde qué posición inicia el valor numérico? Contamos. 1, 2, 3, 4. Ponemos 4 y ponemos 5. A ver qué pasa. Mire. ¿Sí? Extrae el valor. El texto, ¿sí? La posición desde donde yo quiero que extraiga el valor. Cuento 1, 2, 3, 4. ¿Por qué pongo 4? Porque todo está cumpliendo un patrón. Todo está cumpliendo un patrón. Sí. ¿Y cuántos caracteres? Profe, disculpe, pero si es que le cuenta, por ejemplo, RH-medio no serían 3. Les están explicando. La No me coincidió. pues sí. Sería 3, pero ¿a partir de qué posición quiero yo extraer el número? Ah, ya, ok. A partir de la cuarta posición, ¿verdad? Porque ahí está el número 1. ¿Y cuántos caracteres? 5. Y usted dirá, ¿y qué pasa si pongo 6 acá? No pasa nada porque está cumpliendo un patrón. Sí, ahí sí yo. Sí. Pero para los fines didácticos que estamos aquí trabajando, debería ser 5. Ahora, esa no era la condición. Ya extraje los números, ¿verdad? Pero dice que cumple una condición. Siempre y cuando este valor sea mayor que 50 es lo que nos piden, ¿no es cierto? Dice, la columna J tiene un valor mayor a 50. Entonces aquí voy a utilizar una función si. Aquí. Si. Hago doble clic. Este valor es mayor a 50. Si este valor es mayor a 50. Punto y coma. Para mí sería coma. Extraigo este valor.
Caso contrario, aquí puedo poner un mensaje o le puedo dejar un espacio en blanco. Una vez que tengo estos valores, simplemente copio la fórmula. Y al copiar la fórmula se dan cuenta que solo los valores que son mayores a 50, no iguales, mayores a 50. Ahí está. Y ahí el resultado. De hecho, 8. No sé si me ayudan con los micrófonos, por favor. Por eso estás ahorita en esas apuranzas. Ya. Miren, pero aquí hay una condición, no sé si se dan cuenta. Cuando usted pone, aquí solo por explicación, un valor numérico, el 54, ¿hacia dónde se ubica ese valor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la Derecha. Entonces, este valor, y cuando yo pongo un texto, por ejemplo, ¿dónde se queda? A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Eso quiere decir que los valores que acabamos de obtener, si bien es cierto, obtuvimos los valores numéricos, pero están considerados como texto. En el siguiente trabajo se les pedía también algo parecido. Pero para hacerlo un valor numérico, simplemente aplico la función aquí, valor. Eso no pide dentro del trabajo, no se preocupe. ¿Sí? Y mire, automáticamente lo cambié a un valor numérico. Copio la fórmula, ¿sí? Y mire aquí como es un valor numérico, aquí ya me da un error, ¿verdad? Porque aquí tiene un espacio en blanco, ¿sí? ¿Cómo podríamos resolver ese error? Posteriormente van a ver, Con otra función, ¿sí? en otra función, pero esta función se llama si.error, que lo van a ver más adelante, está la teoría ahí, si.error, pone coma, y aquí lo voy a poner un espacio en blanco. Y voy a copiar la fórmula. Miren, es numérico, he trabajado con la función valor, con la función si y con la función si.error. Esta parte de aquí, valor y si.error, no corresponde al taller que usted presentó. Si usted lo presentó directamente, solo extrajo los números, hasta ahí sería el taller y se considera todo el proceso. Si usted trabajó así, no hay ningún problema. Lo importante es que usted vaya viendo cómo se pueden ir concatenando las fórmulas, siempre y cuando mantengamos la sintaxis de cada una de las mismas. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Luego dice la función izquierda. Obtener la columna ID del cliente. ID del cliente. Entonces busco ID del cliente, que es esta de aquí. Y me pide los dos primeros dígitos. Pongo igual, pongo izquierda. ¿Qué hace la función izquierda? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Izquierda, ¿sí? De aquí, punto y coma, ¿cuántos necesito? 2. Uy, para mí está configurado con coma, por eso me salió ese error. ¿Sí? Y mire. Y automáticamente se obtiene los valores que yo estoy necesitando, ¿verdad? Ahora, la función derecha hace lo mismo, pero desde el lado contrario. Derecha. La derecha dice que extraiga los valores ¿de dónde? De ID del pedido, los últimos 4 dígitos. ID del pedido, que es este. Punto y coma, y pongo los 4 dígitos. Ay, perdón. Punto y coma configurado para las otras máquinas, coma configurado para la mía. 4 dígitos. Y copio la fórmula. Y en eso consistía el taller. ¿Sí? Dejo de compartir. Y pueden hacer preguntas.
¿Alguna pregunta? Habilite el micrófono, por favor. La persona que quiera. Profe, a mí eso o sea, no entendí muy bien. En este caso ya tenemos claro que los dos primeros, digamos, valores, eh, o en este caso las dos primeras letras, o ya sabemos que son dos letras, pero por ejemplo, si es que no sabemos, son códigos que pueden tener 2, 5, indistinto, ¿cómo hacemos para extraer solo el número, por decirlo así, sin poner el número desde la posición de inicio? Eso se me complicó un poco entender en el material de apoyo, en el PDF. Ya, hay que considerar que estas funciones, izquierda, derecha, extraer, tienen que cumplir un patrón, ¿cierto? Es decir, pongámosle por acá solamente para igual. Ay, no estoy compartiendo. Permítame compartir. Ya. Igual. Extrae. Debe cumplir un patrón. ¿Sí? Aquí. La posición inicial. La posición inicial dice, aquí, por ejemplo, cumple un patrón, ¿no es cierto? Sería la posición inicial 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Y el número de caracteres. El número de caracteres sería, porque algunas personas lo hicieron con esta columna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ya. Ay, perdón. El mío está con coma nada más. Coma. Y coma. ¿Sí? Y se extraen los números. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero la compañera hace la pregunta, ¿qué pasaría si aquí no cumple un patrón? Es decir, aquí tiene una letra, unas 3 letras, y por acá tiene unas 2 letras, ¿verdad? ¿Sí? Ahí ya no cumpliría el patrón. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Para eso se necesitaría cumplir otra, o necesitaríamos otra función. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, me adelanto un poco también, el material de posterior. Confirme si están viendo la pantalla del Excel. Sí, se sube. Voy a insertar una columna al lado del nombre, ¿sí? Del cliente. Y aquí ya está claro, ¿no es cierto? Si yo utilizo la función extraer, voy a extraer el primer nombre. Sí, voy a extraer el primer nombre. Entonces digo texto es este, posición inicial 1, y el número de caracteres, ahí sí ya me complica. 1, 2, 3, 4 y voy a ponerle 5. Entonces en el primero, no hay problema. Rick. En el segundo, vamos a ver qué pasa. Justin, falta la N. Y ahí ya me va a complicar, ¿verdad? Sin Anthony, por ejemplo. Magdalene. Entonces, esa función extraer ya no me permite trabajar con eso, ¿no es cierto? Y en Excel, la versión Excel, a partir del 2013 y versiones en adelante, me permite hacer esto. Voy a copiar el primer nombre, Rick, tal y como está digitado. Voy a dar un Enter y voy a copiar el segundo nombre. Y si se dan cuenta cómo automáticamente aparecen abajo los nombres, y doy un Enter. Sí. Y con eso resolveríamos lo que la compañera está solicitando. ¿Sí? ¿Estuvo claro? Y usted dirá, ¿y el apellido cómo lo hacemos? Digito, tal y como está digitado, Hansen. Sí. Digito el segundo, que es Ritter, y automáticamente he separado los apellidos. Y esto se hace a partir de las versiones 2013 en adelante, ¿sí? Y con eso
usted podría trabajar. Y no necesariamente con nombres. También lo puede hacer con el nombre del pedido, por ejemplo. Nombre del producto. Sí. Inténtelo y verá que sí va a funcionar. Excepto la función, el Office 2010, el Excel 2010. Pero en la actualidad, pocas personas, difíciles que tengamos el 2010. Ya tenemos, ya. Si estuvo claro, ¿quién hizo la pregunta? Voy a dejar de compartir. Jimena, me parece que hizo la pregunta. Sí, yo hice la pregunta, pero más era mi duda de que en el mismo código, por ejemplo, extraer los números a partir de las primeras letras y después del guión. ¿Cómo se puede extraer ese número? Porque ahí, por ejemplo, como usted puso al inicio del ejemplo, un producto puede empezar con 5 letras, el guión, otro con 2 letras, el guión. Entonces, sería lo mismo, digitar el primer producto hasta el guión y de ahí bajarle. Aplicaría igual. Si es que está seguido el guión, sí, exactamente lo mismo. Ahora, si es que no cumple el patrón, por ejemplo, no cumple un patrón, por ejemplo, está un guión aquí, luego es una letra, luego otro guión y así sucesivamente, ahí necesitamos otra función que se llama encontrar, ¿sí? Que ya posteriormente lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque haríamos el mismo proceso hasta encontrar el patrón. Y una vez que encontramos el patrón, aplicamos la fórmula extraer, no hay ningún problema. Ya lo vamos a ver. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se refiere cuando no existe un patrón definido? Sí, ya lo... En los nombres no existe un patrón definido, por si acaso. Porque recuerden que unos nombres son más largos y otros nombres son más pequeños. Y si tiene... a ver, vamos a ver. Compartir. Voy a insertar una columna aquí. Y voy a poner RH. Guión. Y aquí le pongo JR. Sí, mire. Siempre y cuando los valores estén seguidos, ¿de acuerdo? Es decir, consecutivos. No hay un espacio. Lo que decía aquí. Jimena. Ya. En la columna dice, se refiere cuando no existe un patrón definido en la columna X de datos. Cuando no existe un patrón definido se lo puede hacer así como les digo. Pero hay que considerar que cuando usted tiene un patrón, puede buscar algo. Si no tiene un patrón, si por ejemplo, si aquí tiene una fecha y aquí tiene un texto, ¿qué patrón tiene? No podría hacer un trabajo, ¿no es cierto? No podría buscar algo. Sí, a eso me refiero. O sea, mismos elementos, similares elementos para poder tener un patrón y poder buscar algún elemento que le permita trabajar, sintetizar la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso consistía el taller número 1. Como usted puede ver, no es difícil. El taller número 2 consistía, aquí tienen que realizar una actividad, por favor no se olviden de hacer esta actividad interactiva. ¿Sí? No estamos viendo nada, profe. Perdón. Compartir. Ya. Estábamos en el taller 1.1. En el taller 1 no había problema, ¿verdad? Luego pasábamos al módulo 1, sesión 1.2. Y aquí tenemos una actividad interactiva que usted tiene que simplemente leer y resolver. Por ejemplo, aquí lee lo que dice la sintaxis de la función valor, lo que hicimos hace rato, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permitía hacer la función valor? ¿Qué es lo que hacía la función valor? Muy buenas tardes, convertir los datos en valor numérico, o sea, los que tengan texto. Eso Exacto. comprendí. Transformar el valor numérico
el valor de texto a un valor numérico, sí, siempre y cuando esté representado por una cantidad, sí. Entonces aquí simplemente tiene que poner verdadero, pone chequear, pasa a la siguiente diapositiva, sí. Y aquí tiene que resolver un ejercicio, dice devuelve el residuo o resto. ¿Cómo puede hacer esto? Coge esto, le ponen un Excel, ¿sí? Y ve cuáles son las respuestas, ¿verdad? Sí, dice resolución, copia los datos de un archivo de Excel, genera el residuo, si el residuo es igual a 0, es múltiplo de 5. Pero aquí es fácil, ¿no es cierto? Es este y es este. ¿Sí? Facilito. Pero no se olvide de hacer la práctica en el Excel. Redondear, que está en el material. Redondear un número hacia arriba. ¿Qué hace? Redondear más. Redondea un número hacia abajo. Uy, aquí hay un error. Redondear menos debe ser. Ya le voy a corregir ese error. Y residuo. Redondear un número hacia abajo es redondear menos. ¿Sí? Y ya le voy a revisar ese error, pero las personas que ya lo hicieron, ya vamos a considerar también ese error. Y chequear. Redondear hacia arriba es redondear más. Redondear hacia abajo es redondear menos, por favor. Ya. Y tenemos las instrucciones. Sí. Lo que más se complicaron aquí era el ejemplo este de aquí, ¿verdad? Eso es lo que vi que se complicaron un poco. Sin embargo, descargan el archivo. Descargan el archivo. Y vamos a resolver, ¿de acuerdo? Rápidamente. Ya, también ya lo desarrollaron. No hubieron muchos errores. Este archivo estuvo mejor que los demás, que el anterior. Y estuvo prácticamente claro en este archivo. Aquí estamos hablando de... Y aquí también está el... cómo lo tiene que desarrollar. Video de resolución del taller 2. Por eso, si tiene alguna pregunta con respecto a esto, hágalo en este momento, por favor. Déjenme ver los mensajes. Sí, ya la voy a revisar. No me he percatado. Convertirte. ¿Algo pasa con mi internet? Ya. Ya se descargó el archivo. Permítanme compartir. Ya. Les decía, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al archivo 1.2, al taller 1.2, al taller 2, puede hacerlo en este momento. Si no tienen preguntas, ayúdenme con los micrófonos porque no podemos escuchar bien. Bien. Permítanme compartir la pantalla. Bien, por favor confirme si se visualiza el archivo de Excel. Sí. Entonces dice redondear más igual redondear más. ¿Sí? ¿Qué archivo? El de ventas de ahora, ¿no es cierto? Cierro paréntesis. Perdón. Coma, ¿cuántos decimales? Como dice sin decimales, le pone 0. Redondear menos, igual.
redondear, menos, como se dice sin decimales, le coge el valor, pone coma, punto y coma para otros y le pone 0. Hasta aquí no había ningún problema, ¿verdad? Lo que decía en el valor, extraer los números de cada celda en la columna ID del cliente cuyo largo de la columna sea mayor a... Ah, no, esto es del anterior, perdón. ¿Qué nos pedía? ¿De dónde nos pedía extraer? Extraer los números de cada celda de la columna ID del cliente y transformarlo a número. Ya lo hicimos eso, ¿se acuerdan? Lo transformamos a número. Aquí ven. ¿Sí? La misma fórmula, es del mismo archivo prácticamente. ¿Ya? Valor. Si J2 es mayor a 50, utilizamos la función extraer el texto desde la posición, el número de caracteres, ¿sí? Y con este cerramos el valor, el rojo cierra el valor, y lo que hace es numérico. Para que no salga ese error, nada más, como ya tengo estos valores de aquí, utilizo la función si error. Y copio la fórmula. Y aquí viene el mensaje. El mensaje nos daba una estructura aquí parecida, ¿verdad? Un ejemplo nos daba aquí. Dice en la columna L únicamente para los registros cuyo residuo sea igual a 0. Tomado del valor de la columna L y el divisor sea igual a 0. Presentar el mensaje considerando que las columnas C, E y H. Y nos da este mensaje. Un ejemplo nada más, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar la función concatenar. Voy a poner la función igual aquí, concatenar. 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 ¿Qué es lo que hace la función concatenar? Une cadena de textos o cadena de caracteres. Voy a ponerle aquí el nombre del cliente, coma, la ciudad, me parece que decía. Y la ciudad del cliente, aquí. Nombre del cliente, coma, la ciudad del cliente, que sería esta. Y mire cómo se concatenó, ¿verdad? Hay otra forma de concatenar con el símbolo ampersand, pero aquí está unido. Ya vamos a ver cómo modificamos esos espacios, ¿verdad? El signo ampersand quiere decir, usted pone igual, pone el nombre del cliente, sí, pone este signo ampersand, que es del I, y pone esta columna de acá, que es de la ciudad. Y hace exactamente lo mismo, mire, concatena. Con cualquiera de las dos estructuras, usted lo puede generar. ¿Sí? Deme un minutito. Estoy grabando. Ya. Ahora, como me decía que concatene en función a una estructura o un mensaje, aquí lo que vamos a hacer es utilizar igual, decía, vamos a ver, la condición que decía. Si el residuo es igual a 0, entonces necesito una función residuo. Residuo. ¿De qué? Y el divisor es igual a 5. El I y el divisor es igual a 5. Entonces pongo igual si, abro paréntesis, residuo, pongo residuo. ¿De qué? Lo que me dice ahí, de este valor, sí, punto y coma, 5, divisor, quiere decir lo que sobra, es igual a 0. Si es igual a 0, si es igual a 0, punto y coma, para mi coma. Si es igual a 0, pongo el mensaje. Sí.
Si es igual a 0, pongo el mensaje. ¿Qué dice? Presidente de la ciudad de Nueva York. El mensaje que dice: el cliente que es este, sí, punto y coma, entre comillas, lo que yo quiero que esté dentro de la concatenación, residente de la ciudad de, cierro comillas, puedo darle aquí un espacio, ¿sí? No, para mí es coma, no punto y coma, para ustedes es punto y coma.